Un grupo de delincuentes secuestró a la hija de un mecánico aparentemente común, sin saber que aquel hombre había sido en el pasado un asesino de élite capaz de desmantelar sindicatos criminales enteros con sus propias manos si era necesario. Al inicio de la película, Paul llevaba una vida sencilla trabajando como mecánico automotriz. Un día decidió llamar a su hija Beth, quien estudiaba lejos, en otra ciudad. Ella aseguró que estaba bien, aunque agotada por las responsabilidades académicas y la falta de descanso. Paul intentó bromear con ella respecto a sus exámenes finales, pero pudo notar que su hija no se veía del todo en buen estado. Antes de que pudiera preguntar más, la voz agresiva de un hombre se escuchó al fondo, y Beth apresuró el final de la llamada diciendo que debía continuar estudiando. Antes de colgar, ambos planearon verse el próximo fin de semana. Al día siguiente, Paul regresó al taller para trabajar. Allí encontró una carta dirigida a él, proveniente de la Universidad de Beth. Preocupado, intentó llamarla de nuevo, pero esta vez un desconocido respondió la videollamada. Tan pronto como ese hombre supo que Paul era el padre de Beth, colgó apresuradamente, dejando claro que ese teléfono ni siquiera era suyo. Con la ansiedad creciendo, Paul llamó repetidas veces a su hija, sin recibir respuesta. Dejó varios mensajes de voz, pidiéndole que regresara el llamado. Tampoco hubo respuesta. Negándose a quedarse de brazos cruzados, Paul contactó al arrendador del departamento de Beth, quien informó que no la había visto en varios días y que parecía que su habitación llevaba tiempo desocupada. Totalmente inquieto, Paul viajó inmediatamente a la ciudad donde Beth estudiaba. Al llegar, se dirigió directo al apartamento y llamó varias veces a la puerta, sin obtener señal alguna de vida. Desesperado, forzó la cerradura y entró. El lugar estaba casi vacío, con pocas pertenencias y sin señales recientes de actividad. Mientras buscaba indicios, encontró una fotografía donde Beth aparecía junto a una amiga frente a un bar. Aquella imagen se convirtió en su única pista. Sin perder tiempo, Paul se dirigió al bar mostrado en la fotografía, llevando la imagen consigo. Primero la mostró a un hombre en la entrada, quien no reconoció a la joven. Luego preguntó dentro. La bartender se mostró renuente a hablar, pero tras recibir algo de dinero, revisó la fotografía y afirmó no haber visto a ninguna de las chicas esa noche. Paul pidió un vaso de agua y se quedó en el lugar, observando, sintiendo la incertidumbre crecer. De pronto, entre las personas del bar, Paul vio a la joven que aparecía en la foto junto a Beth. Se trataba de Angela, amiga de su hija. Él se acercó y le preguntó por Beth, pero Angela se mostró evasiva y a la defensiva. Paul le explicó que su hija no contestaba el teléfono desde hacía días, lo cual generó sospechas y preocupación, pero Angela solo reaccionó con molestia. Antes de que la conversación avanzara, Angela decidió marcharse y sus amigos la rodearon al pensar que Paul intentaba intimidarla. Los guardias de seguridad intervinieron y los expulsaron del bar. Fuera del establecimiento, Paul logró explicar brevemente que su intención era encontrar a su hija desaparecida. Entonces, Angela aceptó hablar con él unos minutos en privado. Sentados en un lugar cercano para comer algo, Angela confesó que ella y Beth se habían distanciado. Explicó que Beth había dejado de asistir a clases hacía algún tiempo y que últimamente se había relacionado con un tal Eddie, un joven involucrado en el tráfico de drogas y que incluso se había mudado a Nueva Orleans para estar con él. La noticia impactó profundamente a Paul, pero se mantuvo sereno. Ofreció a Angela $500 a cambio de su ayuda para encontrar a Eddie. Angela, tentada por el dinero, aceptó acompañarlo. Durante el viaje, Angela preguntó por qué Paul no contactaba a la policía. Él respondió que las autoridades no suelen actuar en casos de desaparición hasta pasadas al menos 48 horas, y que además, probablemente, asumirían que Beth simplemente había tomado la decisión de irse por su cuenta, como ocurre con muchos jóvenes. Tras horas de camino, se detuvieron en una gasolinera. Mientras Paul cargaba combustible, Angela comentó que él debería permitir que su hija tomara sus propias decisiones, insinuando que ella sabía que Paul era un padre estricto. Él escuchó en silencio y continuó el viaje. Finalmente llegaron a Nueva Orleans. Angela llevó a Paul a un club donde ella y Beth habían conocido a Eddie. Antes de entrar, Paul le pidió que mantuviera cierta distancia para no llamar la atención. Él entró primero. Sin embargo, Angela pronto se distrajo.
Fue al baño, consumió drogas y regresó notablemente alterada, uniéndose a la multitud para bailar. Paul observó la situación con creciente frustración, mientras la buscaba con la mirada entre las luces del club. Angela se acercó a él coqueteando y sugiriendo marcharse a otro lugar. Paul, comprendiendo que el club era el único punto relevante en aquel momento, terminó saliendo con ella. Ya afuera, Angela divisó a varios conocidos de Eddie. Paul se aproximó a ellos para preguntar por su paradero, pero los hombres respondieron atacándolo violentamente y advirtiéndole que no volviera a aparecer. A pesar de ello, Paul se levantó y contraatacó con una habilidad sorprendente, neutralizando a cada uno con movimientos precisos y contundentes. Tras dejarlos incapacitados, tomó el teléfono de uno de ellos, con la esperanza de que pudiera servir para localizar a Eddie. De regreso al auto, Paul le pidió a Angela que usara el teléfono robado para enviar un mensaje a Eddie, solicitando reunirse. Angela, asustada tras ver la brutal capacidad de combate de Paul, comenzó a cuestionarlo y rogó que la llevara a casa. Paul se negó, asegurando que conocía un lugar donde podrían descansar. Condujo hasta un motel y permitió que Angela durmiera. Él permaneció despierto, atormentado por un recuerdo, el momento en el que el coche de una persona explotó, mientras él no pudo evitarlo. Más tarde, Angela despertó y vio a Paul frente al espejo, el torso descubierto, con cicatrices y tatuajes que dejaban entrever una vida pasada marcada por la violencia. Mientras observaba aquella imagen, llegó una respuesta al mensaje enviado a Eddie. Aceptaba reunirse en un bar llamado Excite. Paul condujo hasta allí junto a Angela. Una vez en el lugar, Angela entró primero para señalar dónde estaba Eddie, preparando el momento en que Paul finalmente confrontaría al hombre que podría ser la clave para encontrar a su hija. Paul cumplió con su palabra y le entregó a Angela el dinero acordado, indicándole que regresara a casa y se alejara de lo que estaba por suceder. Luego se dirigió al interior del bar para enfrentarse a Eddie. Apenas cruzó la entrada, un hombre llamado Stuart lo reconoció desde el otro lado del salón. No solo él, sino varios más que estaban cerca. Lo identificaron inmediatamente. Aquellos rostros reflejaron una mezcla de sorpresa y temor, como si hubieran visto el retorno de alguien que creían condenado al olvido. Stuart ordenó discretamente otra bebida, mientras observaba cada movimiento de Paul. Paul llegó hasta la mesa donde Eddie estaba sentado, y sin perder tiempo, exigió saber dónde estaba su hija. Un Eddie arrogante e imprudente respondió con burlas e insultos hacia Beth, insinuando que ella misma era la responsable de su destino. Las palabras golpearon directamente la paciencia de Paul, que por un instante estuvo a punto de reaccionar de manera violenta. Sin embargo, antes de que la situación se desbordara, Stuart intervino, le indicó a las mujeres que acompañaban a Eddie que se retiraran del lugar y tomó asiento frente a Paul. Stuart se disculpó por el comportamiento de Eddie e intentó calmar el ambiente, recordándole a Paul un encuentro ocurrido 20 años atrás. En aquella época, Paul había eliminado a 7 hombres en un solo enfrentamiento, demostrando habilidades prácticamente imposibles de contrarrestar. Stuart reveló que quienes intentaron detenerlo esa noche disparaban una y otra vez sin llegar siquiera a rozarlo, como si estuviera hecho de aire. Fue en ese momento cuando la verdadera identidad de Paul quedó expuesta. No era un hombre común, sino un antiguo ejecutor utilizado para desmantelar organizaciones criminales, un asesino entrenado para desaparecer sin dejar huellas. Stuart le preguntó entonces por qué. En aquella ocasión, Paul lo había dejado con vida. Eddie, al escuchar esto, comprendió de inmediato con quién estaba tratando. Con el miedo dominando su rostro, admitió que no sabía dónde estaba Beth. Confesó que había salido con ella algunas veces, pero que ella ya consumía heroína antes de conocerlo. No quiso involucrarse más y aseguró que la última vez que la vio, Beth estaba con un traficante llamado Tony, conocido como Pharmacy, cuyo verdadero nombre era Tony Martínez. Paul pidió la dirección y Stuart se la entregó. Antes de marcharse, Paul aclaró la duda que Stuart cargaba por 2 décadas. La única razón por la cual no lo eliminó aquella noche había sido la falta de munición. Después de esto, se retiró con absoluta calma, como alguien que ha aceptado lo inevitable. A las afueras, encontró a Angela esperándolo. A pesar del dinero recibido y el peligro evidente, Angela insistió en permanecer con él,
argumentando que no sería capaz de abandonar a su amiga. Paul aceptó a regañadientes, pero dejó claro que él conduciría. Apenas retomaron la carretera, 2 hombres comenzaron a seguirlos. Eran miembros de la organización dirigida por Omar, uno de los líderes criminales más temidos de la región. Mientras tanto, Omar lidiaba con otro problema en su territorio, ordenando la ejecución de un hombre que había causado disturbios en sus operaciones. Sus subordinados le informaron que Paul había sido visto en la ciudad. La mención de su nombre encendió una rabia profunda en Omar, quien cargaba un resentimiento de 20 años. Su mano derecha, Mark, intentó persuadirlo de dejar el pasado atrás, pero Omar estaba decidido a capturar a Paul vivo. Para él, este era el único ajuste pendiente en una historia que jamás logró cerrar. En medio del trayecto, Paul y Angela fueron emboscados por 2 vehículos que comenzaron a disparar contra ellos. Paul reaccionó con rapidez, maniobrando el auto para esquivar las balas y contraatacando con precisión. Terminó por derribar a los agresores y, tras interrogarlos, uno de ellos admitió que Omar había ordenado el ataque. Luego de obtener la información necesaria, Paul eliminó a ambos y abandonó el lugar sin dejar rastros. Mientras tanto, Mark informó a Omar que uno de los hombres enviados había muerto y el otro estaba gravemente herido. También le reveló que Paul se encontraba en la ciudad únicamente para encontrar a su hija desaparecida. Omar, lejos de mostrar compasión, interpretó esto como una oportunidad para poner fin a la deuda del pasado. Angela comenzó a cuestionar a Paul sobre su verdadero pasado. Al ver que ella no dejaría de insistir, Paul finalmente habló. Confesó que no era un simple mecánico de Mississippi, sino un antiguo miembro de las calles, reclutado posteriormente por el gobierno para eliminar a líderes criminales de alto perfil. Su última misión fue contra Omar. El plan consistía en colocar una bomba en su coche, pero ese día la esposa de Omar tomó a su hija para llevarla a la escuela. Omar debía estar ahí, no ella. Paul intentó detenerlos, pero fue demasiado tarde. La explosión acabó con sus vidas frente a los ojos de Omar, marcando para ambos una herida que jamás cicatrizó. Desde entonces, Paul había decidido desaparecer, abandonar la violencia y vivir una vida nueva. Sin embargo, ahora su única prioridad era rescatar a Beth antes de que Omar la encontrara. Advirtió a Angela que los hombres de Omar intentarían matarlos sin vacilación y le pidió que confiara en él. Paul se dirigió a ver a un viejo amigo llamado Sam, quien poseía un hotel. Tras contarle lo sucedido, Sam aceptó proteger a Angela, aun cuando había jurado no volver a involucrarse en ese tipo de situaciones. Sam dejó que Angela se quedara con él, mientras Paul arreglaba todo. Luego Paul visitó un antiguo punto de armas clandestinas que antes pertenecía a un contacto cercano. Descubrió que el antiguo dueño había muerto y que su hijo, Frank, administraba ahora el lugar. Tras un momento de duda, Frank decidió devolverle a Paul las armas que habían sido guardadas años atrás. Con el armamento listo, Paul fue a enfrentar a Tony. Los guardias lo despojaron de sus armas antes de permitirle el acceso. Dentro del lugar, Paul exigió saber dónde estaba su hija. Tony lo llevó a una habitación donde Beth yacía inconsciente por una sobredosis. Tony había planeado utilizarla como carnada para entregar a Paul a Omar. Sin embargo, la reacción de Paul fue inmediata y brutal. Neutralizó a Tony y a todos sus hombres, rescató a Beth y escapó del lugar. Minutos después, Mark llegó al sitio solo para encontrar destrucción. Informó a Omar que Paul había sobrevivido y escapado con su hija, refugiándose en el hotel de Sam. Omar ordenó rodear el lugar de inmediato. En el hotel, Beth despertó con Angela a su lado. Paul estaba herido, pero permanecía consciente y cerca de ella. Beth expresó su arrepentimiento. Paul le aseguró que nada había cambiado en cuanto a su amor por ella. Sin embargo, antes de que pudieran marcharse, las fuerzas de Omar rodearon el establecimiento y comenzó un tiroteo intenso. Angela fue capturada durante el enfrentamiento. El coche de Beth fue detenido por Mark y él la secuestró. Paul intentó alcanzarlo, pero fue en vano. Paul sabía que tenía que hacer algo, y Sam tuvo que limpiar el desastre que habían creado en la calle. En el camino, Paul volvió a la tienda de armas para abastecerse una vez más, preparándose para el enfrentamiento final. Paralelamente, Beth fue llevada ante Omar. Él explicó que había trabajado con su padre y que Paul había destruido su vida. También notó que Beth estaba consumida por la adicción
lo que solo intensificó su desprecio. Paul, totalmente armado, se dirigió al cuartel principal de Omar. Entró sin temor, decidido a acabar con todo. Eliminó a los hombres de Omar uno tras otro hasta llegar a la sala principal, donde Omar mantenía a Beth como rehén. Paul suplicó por la vida de su hija, recordando que ella no tenía relación alguna con el conflicto que arrastraban desde el pasado. Mark apareció y se desató una pelea brutal. Aunque agotado, Paul logró vencerlo y finalmente se enfrentó a Omar. En el instante decisivo, Paul reaccionó más rápido y acabó con su enemigo de un disparo preciso. La amenaza había terminado. Beth corrió a su lado y lo ayudó a levantarse. Afuera, Angela esperaba con el auto encendido. Los tres se marcharon juntos, dejando atrás una historia marcada por la violencia y el dolor, pero avanzando hacia la única oportunidad de reconstrucción posible. Espero te haya gustado el video.